Hola, hola. Mucho gusto. Mi nombre es Jamie Álvarez. Hoy vamos a hablar de neuropsicología. La neuropsicología es el estudio del cerebro y la relación que hay entre este órgano y la conducta de las personas. De acuerdo a ello, vamos a sumergirnos en el hermoso mundo de la identidad humana a través de la neuropsicología. Listo. Para entender y comprender esto, vamos a repasar dos casos muy específicos que podemos ver en el libro del señor Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Aquí podemos identificar algunos síndromes y algunas funciones neuropsicológicas de acuerdo al estímulo o a la lesión que identificamos en cada uno de nuestros órganos. En la atención verificamos que pues, la función principal es el proceso cognitivo, la selección, la focalización y el mantenimiento del interés en un estímulo específico. Tenemos la memoria, que es la capacidad mental de codificación, almacenamiento, consolidación y recuperación de la información. Tenemos el lenguaje, que es el sistema estructurado de comunicación para codificar y comprender la información. Tenemos las funciones ejecutivas, que estas son las habilidades cognitivas de alto orden, donde podemos planear, controlar, tomar las decisiones, es donde está todo nuestro sistema inhibitorio. Tenemos las notcias, que es la capacidad cerebral para reconocer y dar significado a la información sensorial que percibimos con nuestros sentidos. Tenemos las praxias. Estas praxias resultan ser las habilidades motoras adquiridas coordinadas para el movimiento voluntario que se realiza de acuerdo a cada acción. Aquí tenemos nuestro primer caso. Este caso es el caso de Jimmy. Se llama El marinero perdido, identificado en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. De aquí, de este libro, nos sumergimos en esta historia donde esta persona se identifica al verse al espejo con que él tiene 19 años, pero en realidad tiene 49 años. Él refiere una pérdida de la memoria reciente y una desorientación espacial, teniendo en cuenta que se ha quedado en el tiempo. Los síntomas y los signos que él relata es la incapacidad absoluta de consolidar nuevos recuerdos, eh, vive algo y se le olvida automáticamente hablando en presente como si tuviese 19 años y contando sus historias de la Marina como si hubiese sido el día anterior. De acuerdo a ello, esto lo lleva a tener fantasías y fábulas donde él mismo rellena sus vacíos con pensamientos falsos, con pensamientos que no son verdad y que únicamente están estancados en esa edad donde él se quedó refugiado. De acuerdo a ello, pues tiene una pérdida de la noción del tiempo, vive un presente efímero porque pues está viviendo en una edad que ya no tiene. Y adicional a eso, tiene unas implicaciones en unos procesos cognitivos de la memoria, la atención, el lenguaje y sus funciones ejecutivas. En la memoria se encuentra destruida, teniendo en cuenta que hay una ruptura. Esa ruptura no permite que hayan unas buenas conexiones neuronales para realizar su funcionamiento cognitivo biológico, y esto le ha traído unos
efectos que se pueden identificar como un síndrome. En este caso es el síndrome de Korsakoff. El síndrome de Korsakoff, este síndrome se da eh, por el deterioro de los cuerpos mamilares del diencéfalo. Estos cuerpos mamilares se construyen o se alimentan de una vitamina que se llama tiamina B1. Esta vitamina la destruye, pues en efecto, la toma de alcohol en exceso, y de acuerdo a ello se identifican dificultad en la información y en todos los circuitos frontoestriales, donde hay unas rupturas. Acá podemos identificar las rupturas que tenemos en rojo. Realmente son varios daños en la ruta neurológica que, que daña, pues digamos, este síndrome, teniendo en cuenta pues que está comprometida la memoria, la atención, el lenguaje. Debemos tener en cuenta que la toma de licor en exceso conlleva pues unas grandes lagunas mentales que se pueden llamar como amnesias aterógrada total, o otro tipo pues de amnesias que también causa pérdida de la memoria a corto o a largo plazo. Una posible recuperación o consecuencias: tengamos en cuenta que el cerebro no vuelve a quedar igual. Es un órgano delicado donde se puede de alguna manera mejorar la calidad de vida de las personas que sufren este lamentable síndrome. Y una de esas pues es la rehabilitación cognitiva, la memoria procedimental, intentando entrenar los hábitos diariamente. También hay que hacer la técnica del espejo, donde esta persona debe empezar a reconocerse e identificarse y aceptarse poco a poco para que pueda realizar como su computarización nuevamente en su cerebro, aprendiendo nuevamente poco a poco de las cosas que le pasan día a día. Mm, Hay que respetar el duelo ambiguo para esta persona y tener en cuenta que es una persona que requiere una base familiar y institucional muy fuerte para poderse recuperar. Continuamos con el siguiente caso. Este caso es un caso donde nos cuenta de un paciente donde un día esta persona siente que hay una extremidad adicional en su cama y piensa que son las enfermeras que le quieren jugar una broma, teniendo en cuenta que él se despierta y siente una pierna, una extremidad fría, muerta al lado de él, donde él jala esa extremidad intentándola arrojar de la cama, pero pues al darse cuenta se cae con todo y extremidad, dándose pues un gran golpe y llamando la atención porque él relata que no es su parte de su cuerpo y no es una extremidad que identifica como suya. De acuerdo a ello, él percibe su propia pierna izquierda como un objeto ajeno o como un cadáver. Los signos y síntomas: es un esquema corporal roto, es lo mismo, se quiebra como tal esta estructura mental, creando una disociación somática. Eh, Esto contrae una desconexión total frente a la información que él tiene y a la información que es real. No reconoce su cuerpo, eh, y
tiene una pérdida de la conciencia de su pertenencia física, las implicaciones en los procesos cognitivos, en las notcias somáticas destruidas, realmente es en la somatognosia, que hacer asomatognosia quiere decir que es la ruptura. Eh, en la atención va a tener sesgo atencional y en la memoria y la praxia van a ser preservadas, o sea, eso quiere decir pues que él va a estar en un lapsus de confusión. Correlato neurológico, el lóbulo parietal derecho es el que se ve afectado, la área 5 y 6 de Brodmann, y de aquí también pues vemos afectado los circuitos de asociación parietal. Eso quiere decir que él va a tener una afección en su proceso sensorial, donde no identifica ciertas partes de su cuerpo de acuerdo a la falla que tiene en su, en su parte derecha, que no le permite reconocer una extremidad de su parte izquierda. La posible recuperación y consecuencia, la idea es tener una rehabilitación neuropsicológica donde se realice una terapia de espejo, estimulación multimodal, donde él empiece a darse golpecitos, donde él empiece a estructurar nuevamente el reconocimiento de una de sus extremidades. De cierta manera, también es importante tener una supervisión médica y neurológica y neuropsicológica para que este paciente vuelva a asimilar estas estructuras de alguna manera usando sus otros sentidos que no se han visto afectados, y teniendo en cuenta que esto puede tener un impacto muy negativo a largo plazo. Entonces, lo importante es acompañar científicamente a estas personas y no dejar a los pacientes únicamente con un diagnóstico, sino siempre darles una oportunidad de conocimiento y desarrollo neuropsicológico que les pueda mostrar una ventana. Acá vamos a ver un resumen de los dos casos, donde se despierta Jimmy identifica que esa no es su pierna, presentando pues una asomatognosia, y identifica pues acá como tal el lóbulo parietal derecho, donde es la afección, la zona del daño e integración del esquema corporal, y de esta manera el diagnóstico en la falla de las notcias, creando como tal una somatognosia donde él no va a tener un sentido de propiocepción de su cuerpo. También vamos a identificar acá abajo quién es el viejo. Tengo 19 años en amnesia anterógrada grave, donde él ya se quedó pues 30 años atrás en el tiempo. Aquí el daño es en los cuerpos mamilares del diencéfalo directamente, alto consumo de alcohol y falta de tiamina, vitamina 1, y creando como tal un síndrome Korsakoff, donde crea un puente de memoria roto de la memoria de trabajo a la memoria de corto plazo. Por último, quería leerles esto. ¿Qué poder da el conocimiento neuropsicológico? Sería terrible despertar una mañana y no saber quién es uno mismo. La mente como una hoja en blanco, la vida sin un rumbo claro y un futuro incierto. Así es que podemos ver la importancia de la soberanía mental, el conocer tus memorias, tus recuerdos, quién eres y dónde estás, cómo funciona lo más profundo del alma para no perdernos desde adentro. Muchas gracias y espero que hayamos
aprendido algo de la neuropsicología y de la importancia de nuestras estructuras mentales y nuestros comportamientos humanos. Hasta luego.